Diputada, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, muy bien. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo anda? ¿Todo Muy bien? bien. Me alegro de estar por acá. ¿La primera vez que viene aquí? Hemos hablado muchas veces por teléfono. Claro, Nunca sí. vine acá a sentarme cierto. con estos micrófonos fantásticos que tienen las radios. Que me Le gustan gustó mucho. el contraste que le hace el televisor también. Sí, ¿no? estoy saliendo con unos colores Ah, espectaculares. tremendo. Mira, qué Por el bárbaro. amarillo. Suerte, ¿no? Por el amarillo. Ahí está. A Y tono, además con la radio, vista, a tono ¿no? con Radio Sol y la Sí. vista increíble Sí. a este puerto lindo que tenemos en la ciudad. Bueno, diputada, antes de comenzar a preguntarle sobre los proyectos muy interesantes que la ciudadanía tiene que saber, ¿qué me puede decir respecto de esta actual situación de inseguridad en la provincia? Bueno, retomando un poco lo que vos acabas de plantear, sumándote también un elemento, tuvimos tres ministros de gobierno también en esta gestión, ¿no? El cambio de figuritas, el cambio de fichas y de funcionarios ha sido una constante durante la gestión del gobierno de Omar Perotti. A nosotros venimos manifestando públicamente nuestra preocupación por la situación de inseguridad de la provincia desde hace bastante tiempo. Hemos tratado de contribuir, en nuestro caso, con la responsabilidad legislativa que tenemos, en el tratamiento de las leyes que el gobierno ha enviado en distintas oportunidades a la legislatura, en el tratamiento de los presupuestos que se nos han pedido, porque le hemos dado muchísimos fondos a este gobierno provincial. Incluso es un gobierno que tiene muchos más fondos y herramientas financieras que las que han tenido todos nuestros gobiernos anteriores del Frente Progresista, y aún así seguimos con una gran preocupación porque vemos un gobierno que llegó sin plan, que gestionó sin un plan de seguridad la provincia de Santa Fe en estos 2 años y medio, un poquito más, y que pareciera que va a terminar su gestión sin un plan de seguridad también, ¿no? Porque ustedes lo decían recién, tuvimos un cambio de figuritas en el Ministerio de Seguridad. Hasta el momento tenemos un nuevo ministro, Rimoldi. El ministro anterior, Laña, tenía que venir a la legislatura a rendir cuentas de qué está haciendo con la ley de emergencia en seguridad que la legislatura le brindó y todos los millones de pesos que esa ley le brindó al Ejecutivo. Y el día que tenía que asistir a la legislatura renunció a su cargo. Tenemos ahora un nuevo ministro que estamos esperando que pueda concurrir a la legislatura a contarnos cuál es el plan de trabajo que van a llevar adelante en el poco menos de 1 año y medio que queda de la gestión de Omar Perotti. Entonces, un gobierno sin plan, un gobierno donde los funcionarios no persisten, un gobierno que ha tenido internas grandes al interior del Ministerio de Seguridad entre los funcionarios y la policía, una policía que no tiene conducción política y que, como dijeron recién, tenemos todos los días una noticia lamentable en la ciudad de Santa Fe y en el resto de la provincia respecto del estado de nuestras comisarías, respecto de la situación de los presos alojados ahí, respecto de la situación de los presos en el servicio penitenciario y la falta de obras y inversión en el sistema penitenciario que tiene la provincia. Bueno, una atrás de otra, cosas que podría enumerar que nos preocupan y que nos dan cuenta de un gobierno que llegó sin plan, con eslóganes vacíos, que no alcanzan para resolver el problema de la inseguridad en Santa Fe y que ya incluso lo decíamos en su momento, nadie puede solo con este problema. Para resolver el conflicto de la seguridad, la crisis de la seguridad de Santa Fe, necesitamos políticas de Estado a largo plazo y acordadas con todos los actores de la política. Por eso, en más de una oportunidad, e incluso haciéndolo obligatorio por ley, le pedimos a este gobierno convocatoria a la Junta de Seguridad Provincial. ¿Qué es la Junta de Seguridad Provincial a la que tanto hacemos hincapié? Es una herramienta, una mesa de trabajo con todos los actores del Estado, de todos los niveles y de todos los organismos que tienen alguna responsabilidad en la seguridad, sentados alrededor de la misma mesa acordando políticas públicas. Perdón, Una experiencia... diputada, le preguntamos eso al presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, si sirven esas reuniones de la Junta Provincial de Seguridad. Él dijo que van las partes a llorar. Bueno, es que acá hay una particularidad. Nosotros, esta Junta de Seguridad que estamos mencionando y que estamos insistiendo en que funcione, la pusimos en marcha durante la gestión del gobernador Miguel Lifchitz. Fue una mesa de Junta de Seguridad que nos permitió articular muchas políticas. De hecho, el plan ABRE en la gestión de Miguel Lifchitz fue un plan que tuvo que ver con un abordaje desde todos los ministerios del Estado a los territorios que estaban calientes en ese momento con grandes índices delictivos y de violencia. En la gestión de Miguel Lifchitz nosotros logramos reducir los índices delictivos y de violencia en la provincia de Santa Fe. Eso da cuenta de que algunas de las cosas que se empezaban a pensar o que se coordinaban con todos los actores estaban empezando a dar resultados. Ahora, eso no fue una política sostenida en el tiempo por Omar Perotti, por el contrario, esa junta no funcionó. Tuvimos que presionar desde la legislatura para que haya una ley que la establezca como obligatoria y hubo 2 convocatorias a la Junta de Seguridad en el año 2022 por parte del gobierno
a la cual la primera no tuvo un temario concreto, ni tampoco una propuesta, ni un plan por parte del gobierno, y la segunda ni siquiera contó con la presencia del gobernador y la vicegobernadora. Omar Perotti y Alejandra Rodenas faltaron a la mesa de consenso y de diálogo sobre los temas más importantes de la provincia, entre ellos la seguridad. Probablemente siga siendo una mesa donde todos vayan a llorar si ni siquiera el gobernador le da prioridad y la entiende como un espacio importante donde construir acuerdos a largo plazo. A ver si entiendo, diputada. En ese momento se constituye la Mesa Provincial de Seguridad, en este caso, con todas las partes. En ese momento el PJ supongo que se sentó. Sí. Sí, ok. Todos los bloques de la Cámara de Diputados estuvieron presentes, el gobierno también, los funcionarios de seguridad. Se establecían las políticas en materia de seguridad a mediano y largo plazo. Exacto. Y entonces no se continuó. O No sea, se estaban continuó. de acuerdo en ese momento, pero se interrumpió. Exactamente. Y ahora, es en las grave. pocas reuniones que tuvimos en el año, solo 2, estoy mencionando, estamos hablando del tema más caliente en la provincia, sí, te digo, toda de la la semana, principal señora, preocupación de los santafesinos, y sin embargo este gobierno convocó a 2 reuniones a todas las fuerzas políticas y a todos los actores involucrados para pensar este tema. En la segunda incluso, sin la presencia del gobernador y la vicegobernadora. Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros? Que sin un plan a largo plazo, políticas de Estado. ¿Qué significa políticas de Estado? No importa quién gobierna hoy, no importa quién gobierna mañana, nos ponemos de acuerdo con la dirigencia política en una serie de puntos a largo plazo y lo sostenemos como un compromiso de todos, que es un poco lo que la Junta de Seguridad en la gestión de Miguel Lifchit intentó hacer y que estamos proponiendo que volvamos a retomar. Diputada, perdón, ¿por qué cuesta tanto eso? Sostenerlo. Hay una cuestión de ego en la política, digamos, que no quiero que siga tu medida, tu ley, Yo creo que mucho tiene que ver con la forma en la que gobierna y conduce a la política quienes tienen las máximas responsabilidades en ese momento, ¿no? Nosotros estamos hablando de que tenemos un gobierno provincial que no le interesa convocar a dialogar al resto de los partidos, que no le interesa acordar políticas públicas a largo plazo, entonces difícilmente podamos ponernos de acuerdo si el gobierno, que tiene la máxima responsabilidad de conducir la policía, el Ministerio de Seguridad y la política de seguridad, no tiene interés de dialogar con Pero, los demás diputada, actores. lo que usted está diciendo digo, la política se construye a través del diálogo. Exacto. Siempre Pero aparte se dice, hasta es contraproducente Claro. para el mismo gobierno, Sí. porque este es el tema, todos los días, temprano a la mañana, Manu hace móviles, Sí. ni hablar los fines de semana cuando venimos el lunes, Los lunes, el sí. tema de la inseguridad es tremenda. Sí. Y me parece que es como pegarse un tiro en el pie para el gobierno oficialista. Esto de porque no- además, sobre todo en este tema de inseguridad, uno tiene que encontrar puntos de encuentro con quien piensa distinto. Pues es fácil gobernar con quienes piensan como yo. Sí, claro. La política es eso, Sí. es negociar, es ceder. Bueno, es que yo creo que es una característica de este gobierno el no diálogo, y lo he dicho en más de una oportunidad, en un montón de medios. Pero el no diálogo es una frase porque sos opositora, porque son opositores, se lo pregunto respetuosamente, o porque realmente eso pasa. No, porque vemos que realmente eso pasa, porque te estoy poniendo el ejemplo de seguridad, te puedo poner el ejemplo de la política educativa. Es la propia comunidad educativa, los propios docentes, los propios gremios, los que hoy están, y trabajadores de la educación, los que hoy le están diciendo al gobierno por qué siguen tomando definiciones sin consultar, por qué siguen tomando definiciones sin convocar a dialogar, por qué nos enteramos por los medios de las decisiones que toma el Ministerio de Educación, por ejemplo, con la jornada extendida de las clases media hora o con la repitencia. Podemos hablar de ese tipo de modus operandi o de forma de llevar adelante el gobierno en muchas de las carteras, no solo en seguridad. Para nosotros es una característica de este gobierno. De hecho, fíjate vos que si miramos un poco lo que viene pasando en el último tiempo, es un gobierno que no solo no dialoga con la oposición, tampoco dialoga con el propio partido justicialista ni con todos los actores internos. Por eso terminamos en el 2021 con una interna donde teníamos en una lista el gobernador y en otra lista la vicegobernadora. Esto que yo estoy contando no es una apreciación, está sustentado en hechos, en actitudes y en cosas que fueron sucediendo a lo largo de este tiempo en la provincia de Santa Fe. Bueno, diputada, quiero repasar algunos proyectos para ver si nos puede contar un poquito más de qué se trata. Dentro de todos estos proyectos, Sistema de Seguridad Pública y Ciudadana, ¿qué es esto? Bueno, nosotros presentamos, de hecho ya están ingresados en la legislatura, una serie de proyectos legislativos para tratar en la Cámara de Diputados, donde aportar nuestro granito de arena a esta situación tan difícil que, como dije al principio, requiere del acuerdo de todos los actores y de la voluntad de trabajar de todos los actores. Desde nuestro lugar como ex gobierno de la provincia de Santa Fe, con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento de la provincia, estamos planteando una serie de iniciativas que tienden a reformar algunos aspectos de la seguridad, algunos aspectos
aspectos de la policía y los controles que hacemos sobre la policía, algunos aspectos vinculados a, por ejemplo, la reforma del sistema penitenciario que nombrábamos al principio de la nota, entre otras cuestiones. Para nosotros hay una ley de las que estamos presentando ahora que plantea una serie de principios para regir la construcción de una política de seguridad que le dé participación a la ciudadanía, que le dé participación a todos los actores, donde, por ejemplo, establecemos por ley la Junta Provincial de Seguridad, donde, por ejemplo, establecemos la creación de una agencia específica que permita trabajar en la prevención de los delitos con arma de fuego, que sabemos que son una de las principales preocupaciones que tenemos en nuestra ciudad. Por ejemplo, sacando el caso Rosario, que tiene una gravedad mucho mayor, en nuestra ciudad nos hemos encontrado a lo largo de este tiempo, por ejemplo, con el caso de los deliveries que vengo siguiendo de cerca, con trabajadores que están en la calle que son permanentemente víctimas de robos a mano armada para sacarle sus celulares, para sacarle sus elementos de trabajo. Sí. Bueno, entonces hay un punto particular con la presencia de las armas de fuego y con los delitos de arma de fuego, y creemos que tiene que haber una agencia específica para trabajar la prevención de esos delitos. Estamos planteando, por ejemplo, también el control de la policía. Sabemos que la reforma de la seguridad, el ataque a la crisis de seguridad que vive la provincia de Santa Fe, tiene que hacerse con la policía. No tenemos ninguna duda de eso. Ahora, sabemos que en la policía hay quienes hacen las cosas bien y hay quienes no hacen las cosas bien. Todo orden de la vida. Sí. Entonces estamos planteando que haya una tipificación, es decir, que haya una ley que plantee de manera distinta cuáles son los delitos que puede cometer un policía en el ejercicio de sus funciones y cuál va a ser el control y la sanción que vamos a tener de cómo cumplen su función. Nosotros planteamos la posibilidad de tener un control externo a la policía. Es decir, que la policía no sea controlada solo por la propia policía, a sí misma, sino que haya un tribunal aparte, conformado por miembros del MPA, conformado por miembros del Poder Ejecutivo, conformado por miembros de la Cámara de Diputados y Senadores y conformado también por universidades nacionales de nuestro territorio que puedan evaluar la conducta de los policías, en su caso poder sancionarlos, poder ejercer una potestad disciplinar sobre aquellos que no cumplen bien su función. Para nosotros esto es muy importante, que sea un órgano externo, que tenga autonomía, que tenga la posibilidad de trabajar de manera independiente y con transparencia y pluralidad de actores involucrados. También planteamos, por ejemplo, la necesidad de crear una agencia específica que aborde la violencia. Para nosotros la principal preocupación en este momento es el incremento de las situaciones de violencia en toda la provincia de Santa Fe. Para abordar la violencia en la provincia de Santa Fe, nosotros creemos que no basta con llegar a un territorio con un destacamento policial o con llegar a un territorio con algunos funcionarios de un área del Estado. Creemos que hacen falta dispositivos multiagenciales. Es un poco en lo que basábamos nuestra intervención en el Plan ABRE durante la gestión de Miguel Lifchit y que nos ha permitido ver algunos pequeños resultados a lo largo del tiempo. Tiene que estar la política de seguridad, tiene que estar la policía, tiene que estar el control de los organismos y las fuerzas de seguridad. Tenemos que mejorar el sistema penitenciario, nuestras comisarías y nuestras cárceles, pero también tenemos que tener políticas sociales. Porque sin políticas sociales, en un momento tan difícil, de tanta fragmentación del tejido social, de tanta crisis económica, de tanta desigualdad, obviamente vamos a ver un recrudecimiento de la violencia que si no trabajamos desde todos los ministerios del Estado en conjunto, difícilmente podamos resolver las problemáticas de fondo que la generan, ¿no? Clave eso, supongo que la educación también, diputada. Exactamente, ¿no? Nosotros estamos viendo todo el tiempo que aparecen noticias de jóvenes que deciden ser soldaditos, que deciden meterse en una organización delictiva, que deciden involucrarse a veces en el narcomenudeo o en el delito. Lo ven como una oferta potable. Exacto, ¿no? Y estamos hablando de una provincia que, como también lo hemos denunciado en varias oportunidades, en mi caso en particular lo he hecho personalmente, no tiene políticas para los jóvenes. Hoy no tenemos una política para nosotros en materia educativa que responda a las necesidades de los jóvenes de hoy, que no son las necesidades de los jóvenes de los 90 ni de los jóvenes de los 2000. Estamos en otra sociedad, sobre todo pospandemia, y tampoco tenemos políticas de juventudes activas porque de hecho este gobierno, como lo hemos denunciado, ha desmantelado el Gabinete Joven, el Consejo Provincial de Juventudes, la red de municipios y comunas de políticas de juventudes, el Vuelvo a Estudiar y tantos otros ejemplos de políticas concretas que para nosotros serán una salida a esos jóvenes para poder elegir otro proyecto de vida. Entonces planteamos la importancia de empezar a poner el foco en la edad más temprana y en la infancia, ¿no? Y por eso estamos pensando en crear un organismo del Estado específico con autonomía, con rangos jerárquicos importantes, que pueda pensar estrategias donde desde los 45 días a los 7 años todos nuestros niños y niñas estén insertos garantizando la integración en el sistema educativo. Algo que parece
que debería estar de suyo, Claro. pero que en realidad hoy no está garantizado, sobre todo cuando vemos las tasas altas de abandono escolar en la pandemia y la situación que vive la Argentina. Creemos que necesitamos políticas sociales coordinadas en el territorio para abordar la violencia y para darle a nuestros jóvenes un proyecto de vida distinto. Vos no vas a elegir ir a la escuela no sé cuántos años de tu vida si cuando salís de la escuela sentís que eso no te brindó ninguna herramienta para el trabajo, sentís que nadie te reconoce a la hora de buscar un empleo y además no tenés la contención necesaria durante el transcurso de la escuela, ¿no? Bueno, muchas de estas son las cosas que estamos planteando al mismo tiempo que decimos hay que reformar el sistema penitenciario y pensar la política de las personas privadas de libertad. ¿Por qué? Venimos de ver... Claro, con una mirada, supongo, de no castigo, sino de reinserción. Hoy el sistema penitenciario que tenemos no permite la reinserción de las personas que cometieron un delito. Eso está demostrado en los hechos constantemente. Cuando vemos que una persona entra a una comisaría y al día siguiente sale, o cuando vemos que las personas que están en los sistemas penitenciarios en su mayoría no tienen ni condena, pero están encerrados ahí, mientras terminan involucrándose muchas veces en redes delictivas que funcionan y operan desde los servicios penitenciarios. Entonces lo que nosotros estamos planteando es que necesitamos reformar el sistema penitenciario de Santa Fe. Y para eso proponemos una comisión bicameral integrada por diputados y senadores que funcione durante 180 días para elaborar un informe de cuál es el estado penitenciario de la provincia de Santa Fe y cuáles son las posibles propuestas de modificación y reforma. La ley que rige nuestro sistema penitenciario está vigente desde 1978. Estamos hablando de que pasó un mundo distinto por delante Casi de esa distinto ley. al mundo, sí. Y nosotros seguimos con las mismas leyes que lo regulan. Así que creemos que hay que pensar cómo modificarlo. Tenemos baja inversión de este gobierno provincial. Lo hemos denunciado una y otra vez. A mayo de 2022, solo el 4,5% de los fondos disponibles para el gobierno provincial en seguridad habían sido ejecutados. Estamos hablando de un gobierno que subejecuta en seguridad, que subejecuta en educación, que subejecuta en ambiente, con todo lo que estamos viviendo hoy, con los incendios y las quemas que no podemos respirar, no solo en Rosario, también acá cerca vemos un montón de focos permanentemente de incendio. Este gobierno tiene más de una herramienta financiera y más de una ley que le brinda recursos económicos concretos. En el caso de la seguridad, una ley de emergencia específica para la que ya se cumplieron los 6 meses en las cuales este gobierno tenía que ponerla en marcha, ejecutar los fondos y venir a rendir cuentas. El día que el ministro Alaña tenía que concurrir a la legislatura, renunció. En un episodio que nadie termina de saber muy bien qué es lo que sucedió, ni por qué se da esa renuncia, ni por qué cambiamos de ministro. Tampoco sabemos al momento cuál es el plan de este ministerio nuevo y de los funcionarios que están hoy en el ejercicio. Así que esperamos que todas estas propuestas que estamos poniendo en discusión en la legislatura puedan ser contempladas. Nosotros no creemos que el problema de la seguridad lo pueda resolver solo Perotti o solo su gobierno. No creemos que lo pueda resolver solo el socialismo. No creemos que lo pueda resolver solo ningún actor del Partido Radical. Creemos que requiere de sentarnos todos en la mesa, ponernos los pantalones largos y hacer acuerdos que duren en el tiempo más allá de quien gobierne. Hoy es un problema de Perotti, mañana puede ser de la oposición, pasado mañana puede volver a ser del peronismo. Lo importante acá es entender que la sociedad santafesina la está pasando muy mal, que hay un retiro del Estado de los territorios que es muy visible y seguro a ustedes les pasa cuando caminamos por las calles de nuestra ciudad y no vemos patrulleros, cuando escuchamos la cantidad de robos que viven los pibes que trabajan en la cadetería, o cuando vemos cualquier situación que sucede todos los días y no tenemos respuesta del Ministerio de Seguridad. Yo lo que te quería preguntar, perdón, sí, es una característica del socialismo, digo, porque es lo que más o menos quedó sano del Frente Progresista realmente. Lo otro está todo discutido, ¿no? Si viene el radicalismo, si no, qué parte. Pero es también una cuestión fundacional en cuanto a ciertas políticas, bueno, crear una secretaría, los nodos. Y la verdad es que por ahí también me pregunto, y te lo pregunto, porque veía en estas propuestas que no está un tema central, que es qué hacemos con la justicia y en qué situación están las justicias. Porque cuando hablabas de las preventivas que se dan, digamos, o de los abreviados que se dan, de que cada 98 condenas, de cada 100 condenas, 98 son abreviados, y que tiene que ver también con la superpoblación carcelaria, que es una política integral. Pero yo digo, si no funcionan las instituciones que ya están y que deben formularse entre sí, que es la República, ¿no? La legislatura legisla, la justicia ejecuta la ley y el Ejecutivo hace precisamente eso y tiene algún plan de gobierno que debería tener. Pero hoy no está funcionando eso básico.
O sea, discúlpame, dice, Gutiérrez dice que van a llorar. ¿Y qué va a hacer la justicia como poder judicial a esa mesa si no va con un plan? Bueno, a mí me parece que está pasando esto, ¿no? O lo escuchábamos a Herbeta hablar de lo que es la justicia federal ignorando lo que está ocurriendo acá. Bueno, es muy importante lo que estás marcando porque para nosotros no solo hay una responsabilidad de quienes estamos en dos de esos tres poderes del Estado, que es el legislativo, que tenemos que hacer las normas, y el ejecutivo, que tiene que implementar políticas públicas y gestionar la cotidiana de todos los ciudadanos. Nosotros somos muy críticos de la situación que vive la justicia provincial. Sabemos que en su momento la construcción del Ministerio Público de Acusación, el nuevo sistema penal que tenemos, ha implicado un avance muy importante para la provincia de Santa Fe. Defendemos mucho ese cambio que tenemos desde el 2014 puesto en funcionamiento en la provincia, porque aparte habíamos tenido hasta llamados de atención de cortes que nos decían, ustedes están por fuera de la ley con la forma en la que el sistema penal que tienen funciona, ¿no? Sí, con lo cual también podría haber implicado una multa patrimonial. Exacto, bueno, generamos una reforma del sistema penal desde el Frente Progresista, generamos un Ministerio Público de Acusación, generamos un Servicio Público de la Defensa. Desde el 2014 para acá ya podemos hacer una evaluación de cómo ese ministerio ha funcionado, de cómo el sistema penal ha funcionado, y si bien hay algunos resultados y índices que han ido mejorando en el funcionamiento de la política de persecución criminal, creemos que estamos en un buen momento para evaluar el desempeño de la justicia y para evaluar el desempeño del MPA y para pensar reformulaciones de las normas importantes. Por eso, por ejemplo, hace algunas semanas atrás convocábamos en la legislatura provincial a una audiencia pública a todos los actores del sistema penal para discutir ¿qué pasa con el régimen disciplinario para los fiscales y para los defensores? Que es un régimen que ha sido de gran discusión y debate en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo lo modificamos de una manera positiva para que signifique un avance? ¿Cómo le damos al MPA un marco normativo actualizado que le permita funcionar mejor? Y también sabemos que faltan recursos económicos, recursos humanos, incluso no ha habido una política activa por parte ni del gobierno ni del Poder Judicial de incentivar la designación de juzgados, de jueces, de fiscales. Nosotros en la gestión de Miguel Lipschitz habíamos designado 90 fiscales en la provincia de Santa Fe y Omar Perotti hasta hace poquito no había designado ni uno en 2 años y medio. Tampoco designaron muchos defensores públicos en la gestión vuestra. Bueno, hay una falta de cobertura de vacantes en la justicia que se viene arrastrando en algunos casos, en otros se han ido cumpliendo en este último tiempo algunos plazos, incluso votamos, aprobamos algunos pliegos recientemente en la legislatura que habían sido también conflictivos. Pero comparto al 100% que necesitamos una discusión también sobre la justicia penal que necesitamos. Eso es lo que estamos haciendo activamente desde la legislatura, invitando a todos los actores e incluso hemos convocado desde distintas comisiones al Ministerio Público de Acusación en más de una oportunidad. Hemos escuchado hace poco el informe de la Defensora Pública de la provincia sobre el estado de las cárceles, las comisarías y sobre las políticas que tenemos que llevar adelante para las personas privadas de libertad. Todo esto tiene que ser parte de la discusión. Y comparto con lo que vos decías, que no puede ser que ni la política sea comentarista de la realidad, ni el Poder Judicial sea comentarista de la realidad, de la situación de la inseguridad, cuando la justicia tiene una gran responsabilidad. Y voy a otro tema, justicia federal. No tenemos una coordinación activa entre los poderes del Estado para la investigación criminal. No tenemos designaciones de fiscales ni de jueces federales suficientes. Hemos visto en los últimos tiempos cómo se diagramaron crímenes desde los penales de Ezeiza y de muchos otros lugares a cometerse en la provincia de Santa Fe que la justicia federal de nuestro territorio no investiga. Bueno, hay mucho para revisar ahí. Sí, nosotros lo que creemos comentábamos fuera de aire el tema de las 3 toneladas de cocaína encontrada, que es una investigación que parte del Juzgado Federal de Campana. Exacto, tenemos mucho para revisar sobre todo el funcionamiento del Estado en cada uno de los eslabones. Para nosotros es con una reforma del sistema penal, mejorándolo, es con políticas sociales y es con reformas del sistema de nuestras fuerzas de seguridad. Ok, diputada, ¿usted es abogada? Sí. Bueno, nosotros hablábamos con, Somaglia, el señor Somaglia, 98 de cada 100, 98 se llegan a acuerdos abreviados. Es un dato realmente contundente. Cuando usted escucha eso de un miembro del Poder Ejecutivo, ¿qué le sucede a usted como legisladora, como abogada? Porque que ya venía también, claro, con un más o menos... Que ese proceso, ese proceder, hace que se cierre la causa y no se investigue más. Así que no se investigue la trazabilidad de lo que pueda suceder. Con lo cual eso trae, decir, ¿por qué se recurre tanto a esa instancia?
Entonces le pregunto, ¿qué le sucede cuando escucha esta estadística que es contundente? Bueno, creo que es lo que estábamos hablando recién. Hay mucho para revisar de cómo está funcionando la justicia y hay mucho para revisar de cómo los procedimientos se llevan adelante. En muchos de los casos tenemos presos en comisarías que no tienen ni condena, ni tienen causa, ni tienen nada. Tenemos presos en los penales que no tienen condena y tenemos un montón de gente que rápidamente cierra una causa con el juicio abreviado. Para mí es más de lo mismo que veníamos charlando recién. Es cómo está funcionando la justicia. Esas estadísticas nos están indicando que estamos avanzando en las causas o que en realidad estamos cerrando causas sin investigar profundamente. Creo que no se puede hacer una conclusión general, que habrá que ver en todo caso en función de las causas involucradas, regional por regional de las fiscalías y demás, porque Claro, todas pero tienen son su muchas. funcionamiento. Por ejemplo, son muchas. en casos de abuso o de violación, por ejemplo, yo siempre voy a citar el caso de Vanessa Castillo, que es la maestra que denuncia que una chica de 12 años ya tenía 8 meses de embarazo, nadie lo ve, se termina cerrando por un juicio abreviado. Después llega el asesinato, el femicidio de Vanessa Castillo, pero esa nena vuelve al mismo lugar porque el abreviado no había investigado el lugar en donde había sido violada. Entonces, la falta de investigación también implica de que varios que pueden estar relacionados a determinados ambientes criminales... se corta la trazabilidad. Se corta, Sí, a ver, Exacto. acá lo vimos también en la justicia con lo de la macumbera, era que, o sea, que encontraron 120... 12 kilos de cocaína y se termina en un abreviado, con lo cual vos decís que pero salió de abajo de la tierra, o sea, no vas a investigar, esto es una organización criminal. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que se pueda llegar a algo cuando la justicia está, la verdad, te digo, para mí personalmente está funcionando como un hipermercado en donde se venden las condenas o se dice, bueno, a ver, arreglemos por esto, arreglemos condenas en suspenso, y la verdad es que ahí es también donde la fiscalía está actuando como un, bueno, pan caliente, vamos a sacarnos de encima esto, y la justicia ni hablar que tiene hasta jueces con 10 audiencias por día. Exacto. Bueno, no tengo mucho más para agregar porque comparto con ustedes, me parece que es un punto problemático, es un punto conflictivo, es un punto a trabajar. No creo que todas las situaciones sean lo mismo, a veces incluso tiene mucho que ver también con lo que las propias víctimas deciden y lo que quieren aceptar como parte del proceso judicial. Vos mencionaste recién un femicidio, bueno, hay situaciones que son de determinadas características y hay otras que son diferentes, ¿no? Pero bueno, narcotráfico ni hablar, digamos, digo porque evidentemente, incluso hablando con jueces, hablando con fiscales y hablando también con defensores, hay juicios abreviados que se firman con gente que no sabe ni leer ni escribir. Entonces eso me parece muy, muy grave porque estamos hablando digamos, de distintas instituciones nuevas, pero las que están funcionando realmente bajo estas circunstancias. Sí, y de hecho te sumo, nosotros acá por la modificación del sistema penal que hicimos tenemos hoy una posibilidad de acceder a información, de acceder a análisis estadísticos de la evolución de la política de persecución criminal, tenemos la posibilidad de conocer muchas cosas que antes no podíamos conocer o no podíamos evaluar de esta manera. Ahora estamos en un buen momento para pensar, bueno, ese funcionamiento, ese nuevo sistema después del 2014 para acá, qué saldo nos dejó y qué reformas introducimos. Por eso yo ponía el ejemplo del régimen disciplinario, es una discusión que estuvo de alguna u otra manera de los fiscales del MPA. De los fiscales del MPA y de los defensores. Es una discusión que se viene planteando en la pública con mucha reiteración en el último tiempo. Bueno, a lo mejor estamos en un momento de pensar un nuevo sistema y de cambiar esa ley que fue tan cuestionada, como de pensar en un nuevo criterio de la política de persecución criminal por parte del Ministerio Público de la Acusación. Ahora estamos en un momento de renovación de autoridades, nuestro Ministerio Público de Acusación también. Entonces, seguramente todos estos cambios que vengan por delante nos van a permitir, si somos responsables, si asumimos este debate con seriedad y nos comprometemos en mejorar las instituciones vigentes que tenemos, bueno, a dar todos estos debates para adelante y poder... Yo lo que digo por ahí, ¿no? Porque, digamos, generalmente se plantean grandes soluciones cuando vos tenés cositas muy chiquitas. A saber, el legajo de investigación penal no está foliado, no tiene la obligación de tener un folio, o sea que puede llegar en una prueba primero, después no está. La posibilidad de hacer públicas las audiencias en las que se deciden los juicios abreviados. Son muchas cosas como para empezar a cambiar, ¿no? Antes de agarrar todo, hacerle un bollito y tirarlo a la basura. Pero lo hablamos con Somaglia y dice, bueno, pero por lo menos eso, ¿podemos lograr que sean públicas también las audiencias en las que se firma un juicio abreviado? Bueno, ¿qué les respondió? ¿Qué les respondió? Sí. Sí. Déjame avanzar, qué interesante lo que plantea la diputada.
Aquí hay una pregunta que me pareció dentro de todos los mensajes que veo relojeando por aquí, al WhatsApp de la radio, que dice si se puede pensar en las horas de los penitenciarios, porque hay gente que trabaja, ¿cómo es el sistema? 24 por 48. Sí, una locura. O sea, trabajan un día y Que además te descansan tenés 2. que quedar si el otro no puede venir, o sea, es Y aparte están tremendo. armados. No, O sea, bueno, y aparte eso, Sí. digamos, no es una tarea cualquiera. Claro, claro. Requiere Sí. que estés con todas las luces Esto- mínimamente, ¿no? Esto está en carpeta, digo. Sí, nosotros de hecho en una de las cosas que en uno de los proyectos que planteamos la posibilidad de crear un organismo que permita asistir al sistema penitenciario a la hora de de pensar políticas públicas para administrar el sistema penitenciario. Es decir, tiene que haber un centro de análisis de información penitenciaria. ¿A qué le llamamos a esto? Queremos decir lo siguiente: tenemos que tener información permanente, producir información permanente de cuál es la situación de nuestros sistemas penitenciarios, cuáles son los presos que tenemos allí, cuál es el perfil de esos presos, están en un establecimiento acorde a la seguridad que tiene que tener ese preso por su perfil, tenemos presos involucrados o posibles actores dentro de organizaciones delictivas o que estén por introducirse en la comisión de un delito dentro de los penitenciarios, tenemos riesgo de fuga con algunos de los presos. ¿Qué está pasando adentro de de los establecimientos penitenciarios? Lo queremos trabajar a partir de un centro de análisis de información constante. Dentro de ello también planteamos, por ejemplo, evaluar cuáles son las condiciones laborales del personal que está dentro del sistema penitenciario. A mí me ha tocado, y no por diputada, sino cuando fui estudiante, yo estudié en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales acá en la UNL, la carrera de abogacía, y cuando estaba en el centro de estudiantes y en mi agrupación, promovíamos mucho algo que llamábamos salidas de campo, que los abogados pudiéramos ir a esos lugares donde después vamos a ejercer nuestra profesión, a ver en primera persona y en vivo y en directo cómo funciona la institución en la que nos vamos a insertar o cuál es el rol que vamos a desempeñar. Y me acuerdo que organizábamos lo que llamábamos salidas de campo al penal de Coronda y tuvimos la oportunidad de ir muchas veces al penitenciario de Coronda, con estudiantes y con profesores. Nos encontrábamos con un montón de cosas que para nosotros eran tremendamente alejadas. No están en los manuales con los que estudiamos abogacía, no deben estar en los manuales con los que muchos estudian para hacer fuerza de seguridad. Bueno, ¿qué veíamos? Que muchas veces hacen esfuerzos adentro del sistema penitenciario que si no tenemos políticas públicas concretas después de reinserción de esas personas, el esfuerzo que se hace ahí adentro puede caer en saco roto. Pero al mismo tiempo veíamos las condiciones laborales y de trabajo de esos personales que tienen que lidiar con situaciones tremendamente sensibles, tremendamente expuestas, están arriesgando su vida de una manera que no la arriesga cualquier personal de la provincia. Entonces es muy importante que podamos producir información respecto de cuáles son las condiciones laborales en las que trabajan, cuáles son las condiciones socioeconómicas en las que esos personales también están insertos, el hábitat en el que desenvuelven, ¿no? Desenvuelven su vida cotidiana y después tienen que entrar a un penal con los reclusos. Todo esto nosotros creemos que tiene que ser información que se procese, que se sistematice y que permita ser un soporte a la hora de pensar la gestión de los servicios penitenciarios. Última pregunta, gracias por venir, diputada. La semana pasada fue que estuvo Cantero con nosotros, la ministra de Educación. Sí. Semana pasada. Sí. Le trasladé a la ministra de Educación una serie de tweets de Clara García, en donde, para resumir, donde Clara García allí objetaba la forma de administrar la educación en Santa Fe por parte del Ministerio de Educación. ¿Usted tiene algo para decir al respecto? Bueno, sí, por supuesto. En primer lugar, Sí, por supuesto. Por ejemplo, Clara García Sí, por supuesto. objetaba Claro que sí. el hecho de que no hay demasiada información, que el Vuelvo a Estudiar era un buen programa en ese momento, Sí, de varios y que no programas, se claro. continuó, que la infraestructura es deficiente, bueno, un montón de elementos que no ven hoy. Y Cantero, vamos, para tocar un poco ahí, dijo que le faltaba información a la diputada. Y Cantero dijo que ¿Viste lo que cómo dijo? nos informa, lo dijo aquí. cómo Pero a no- su vez vos acabas de decir que ustedes se enteran por los medios de un montón de decisiones o ideas. los docentes que se enteran se por los toman. medios de las docentes decisiones también. del gobierno No provincial deberían en materia confiar de porque educación. tampoco nosotros tenemos información. Bueno, lo que le pedimos. para eso fue la entrevista en ese momento. Sí. Entonces yo le pregunto, primero si tiene para responder, me dijo que sí, y como segundo elemento, si ustedes como espacio están pidiendo información como corresponde, en su rol como diputados y diputadas, al Ministerio de Educación para hablar, para expresarse tal como lo hizo Clara García. Sí, en primer lugar, decir que para que los diputados, los medios, la comunidad educativa, la sociedad en su conjunto pueda controlar
cómo nuestros gobiernos llevan adelante la tarea de gobernarnos, que es un derecho que tenemos los ciudadanos y ciudadanas, no solo los funcionarios públicos. Necesitamos que el gobierno gobierne con transparencia y con publicidad de sus actos. Sí. Este es un gobierno que no publica información sobre las medidas que toma y sobre las estadísticas que tiene para mostrar respecto de educación. Por eso, en primer lugar, decir desde el Ministerio de Educación que los diputados no estamos informados, cuando es el propio ministerio el que no publica la información que debe ser pública, cuando es el propio ministerio el que no publica o no comparte ni dialoga sus medidas con la propia comunidad educativa, y es el propio ministerio el que no hace pública la información para los medios periodísticos que tienen que auditar cómo la política desarrolla sus funciones, es casi hasta una tomada de pelo, ¿no? Estamos hablando de un ministerio que no publica información, pero reclama que hablemos desde la información que no publica. Sin embargo, nosotros como legisladores y haciendo uso de nuestras funciones de auditoría respecto del gobierno provincial, venimos presentando todos los partidos políticos, no solo el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Justicialista incluido y todos los partidos que integramos la legislatura, hemos presentado desde el 10 de diciembre de 2019 para acá un sinfín de pedidos de informe, de proyectos de comunicación, donde solicitamos que el gobierno nos informe sobre un montón de medidas. En primer lugar, lo solicitábamos durante la pandemia para conocer cómo se iba a llevar adelante la propuesta educativa y pedagógica en pandemia y en virtualidad. Lo solicitábamos para conocer qué estaba pasando con el abandono escolar. Lo solicitamos para saber qué estaba pasando con la situación laboral de los docentes. Lo solicitamos para saber qué estaba pasando con la ejecución presupuestaria, porque sabemos información hasta mayo de 2022 y no conocemos absolutamente más nada. Sabemos que los edificios en nuestras ciudades están cayendo a pedazos en las escuelas, porque nos lo muestran los estudiantes y nos lo muestran los docentes y recorremos las escuelas. Todo esto lo vemos en la realidad. Sabemos que la comunidad educativa le acaba de hacer 5 semanas de paro al gobierno provincial porque no dialogan y no los hacen parte de la política educativa. Esto no lo estoy diciendo yo. Lo dicen los docentes que hace 5 semanas le hacen paro al gobierno diciendo queremos ser parte de discutir la política educativa de Santa Fe. Entonces, creo que es en algún punto un sinsentido, un despropósito que la ministra de Educación pida una responsabilidad que ella no tiene, cuando sí los legisladores la estamos teniendo porque estamos cumpliendo nuestra función con cada uno de los pedidos de informe que hacemos permanentemente. Y decir también que los datos que ella brinda sobre nuestra gestión del Frente Progresista no son reales, y lo puede constatar cualquier ciudadano y ciudadana porque puede acceder a la información pública que sí el Frente Progresista publicaba de manera sistemática y constante de todas sus políticas públicas educativas. De hecho, la ex ministra de Educación, Claudia Balaguer, hoy es diputada provincial en el recinto con nosotros, ha llevado en más de una oportunidad a esas reuniones con el Ministerio nuestras propias estadísticas y nuestros propios informes publicados. No es cierto que teníamos mayores índices de sobredad, de repitencia y de abandono escolar que los que tiene esta gestión. De hecho, sí es cierto, y está publicado para que lo acceda cualquier funcionario en la página del Gobierno de Santa Fe, que nosotros disminuimos en la educación primaria los índices de sobredad, los índices de repitencia, los índices de abandono escolar, y que en la etapa secundaria no empeoró durante la gestión del Frente Progresista. Y también tenemos información de que a los jóvenes que abandonaban la escuela los íbamos a buscar casa por casa. Buscamos 5.000 estudiantes en el año 2019 para que vuelvan a las escuelas de la provincia de Santa Fe. Sí, si no me equivoco con el año, a veces se me arman confusiones con los años y los números, pero toda esa información está publicada y existe hoy en los portales del Gobierno de Santa Fe porque el Frente Progresista publicó de manera transparente todas sus actuaciones en materia de seguridad, de educación. Y el tema de la inversión, ella dice que en estos 2 años y medio es más que los 12 años del Frente Progresista. No, la información publicada por este propio gobierno indica que en el año 2020 hubo una subejecución presupuestaria en educación, que en el año 2021 hubo una subejecución presupuestaria en educación y que en el año 2022 hasta el mayo, el mes de 5 de este año, casi medio año, solo había un porcentaje muy mínimo ejecutado en política de educación. De hecho lo vemos, ustedes si recorren las escuelas lo van a ver con sus propios ojos. La verdad es que también lo veíamos antes. Sí, no en el mismo, o sea, para nada en el mismo nivel, porque tuvimos una política de inversión y de infraestructura, creamos escuelas nuevas, creamos jardines, inauguramos un montón de establecimientos educativos que hoy incluso están siendo renombrados, en algunos casos con el nombre Miguel Lifchit, por la ejemplaridad de esa gestión para la comunidad educativa de Santa Fe. Bueno, Giselle Mahmoud con nosotros, diputada socialista. Gracias, Giselle. Personalmente, con independencia de los partidos políticos, bueno, va a aparecer al amanecido que sos socialista. Pero que sí, obvio. Quiero decirle a usted que la felicito personalmente, así como lo hice con Busato en su momento, porque yo no hago proselitismo,
La felicito por su trabajo que viene llevando adelante, no solamente en materia de seguridad, de educación, sino también con una agenda de género clave, importante. Así que mi felicitación y siga trabajando en este camino. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por esta conversación. Siempre un placer hablar con ustedes y ojalá que podamos volver Sí a que es vernos difícil pronto. seguirte. Una energía, tremenda Ya lo energía. hemos Hablo hablado. rápido y mucho, Tremenda energía. pero Es difícil, yo te digo que tengo la cabeza que me va a estallar. No, ¿cómo no? Sí, no, pero no mal, sino que claro, son muchos datos que hay que procesar ahí. exactamente. Gracias, diputada. Gracias Muchas a gracias. Giselle Mahmoud,